Hola, hoy voy a explicarte el teorema de Thevenin. Leon Charles Thevenin, en 1883, este ingeniero de telégrafos francés propuso una estrategia para solucionar circuitos complejos como el que presento como ejemplo, que dijo que en un circuito que puede tener diferentes resistencias en serie o en paralelo con diferentes fuentes, este circuito con dos terminales A y B puedo reemplazarlo por un solo circuito con una fuente de voltaje equivalente que vamos a llamar voltaje Thevenin y una sola resistencia equivalente que vamos a llamar resistencia Thevenin entre los mismos dos terminales A y B. En este ejemplo se propone determinar cuál es la intensidad de corriente que pasa por la resistencia de 16 ohmios, la intensidad de corriente que pasa por esta resistencia. Entonces vamos a determinar dos puntos, un punto A y un punto B, y vamos a utilizar como estrategia el teorema de Thevenin, donde vamos a separar esta resistencia de 16 ohmios, vamos a separarla, y entre dos puntos A y B vamos a establecer que para determinar entre esos dos puntos A y B, A y B, toda este circuito lo vamos a reemplazar por un circuito equivalente, que es nuestro circuito Thevenin, con una resistencia equivalente que vamos a llamar resistencia Thevenin RTH y un voltaje Thevenin, voltaje TH/VTH, entre los dos puntos A y B. A y B. Todo este circuito lo vamos a sustituir por este circuito Thevenin de voltaje Thevenin, resistencia Thevenin entre el punto A y B, para luego encontrar cuál es la intensidad de corriente entre los puntos A y B. Eso es entonces lo que vamos a ver a continuación utilizando el teorema de Thevenin y las leyes de Kirchhoff. Tenemos entonces nuestro circuito en el que vamos a determinar el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin. Para ello usaremos las leyes de Kirchhoff y empezaremos con este nodo. Tengo este nodo que vamos a llamar N, y en el nodo N, ¿qué voy a tener? Voy a establecer que va una corriente, una intensidad de corriente I1 que se divide en una corriente I2 y en una corriente I3. De acuerdo entonces con las leyes de Kirchhoff, en el nodo voy a tener una corriente I1 menos una corriente I2 menos una corriente I3 igual a 0. La sumatoria de las corrientes en el nodo es igual a 0. Y vamos a establecer dos mallas. La malla 1, esta malla 1, M1, y esta malla 2, M2. En la malla 1 establezcamos que este voltaje de 12 voltios, porque de acuerdo con las leyes de Kirchhoff, la suma de las fuentes de voltaje en la malla debe ser igual a 0. Entonces estos 12 voltios vamos de menos a más, entonces tengo un voltaje de 12 voltios
hay una caída de potencial, hay una pérdida de potencial de 4 por la intensidad de corriente I1, 4 I1, y siguiendo con la dirección de la malla hay otra caída de potencial de 8 por I2. De acuerdo con la ley de Ohm, el voltaje es la resistencia por la intensidad de corriente. Resistencia por la intensidad de corriente. Y esto igual a 0. Podemos establecer que 4 I1 más 8 I2 es igual a 12. Si divido todo entre 4, entonces la cuarta parte sería I1 más 2 I2 igual a 3. Ya tengo una ecuación con dos incógnitas, con las dos intensidades I1 e I2. Vámonos ahora con la malla 2. Con la malla 2, M2, tengo una caída de potencial de 8 por I3, otra caída de 4 por I3, como vamos de más a menos, es una caída de 6 voltios, y ahora estamos en contra de la corriente I2, que viene en este sentido, sería más 8 por I2, 8 I2 igual a 0. La suma de los voltajes en la malla 2 igual a 0, de acuerdo con las leyes de Kirchhoff. Menos 8 y 3, menos 4 y 3 me da menos 12 y 3 más 8 y 2 igual a 6. De aquí puedo sacar mitad, divido a la mitad, pongamos primero con I2, 4 I2 menos 6 y 3, que la mitad de 2 es 6, y 3, igual a la mitad de 6, que es 3. Bien, ¿qué tengo entonces ahí? Tengo una ecuación con tres incógnitas, I1, I2, I3. Segunda ecuación con dos incógnitas. Y tercera ecuación. Por lo tanto, tengo un sistema 3×3. Tres ecuaciones con tres incógnitas que es solucionable. Despejemos I3. I3 que está restando pasa a sumar. Por lo tanto, I3 es igual a I1 menos I2. Y vamos a sustituir este I3 en esta parte. Me quedaría entonces 4 I2 menos 6 I3. Pero I3 es I1 menos I2. Y esto igual a 3. Entonces continuamos acá, de donde 4 I2 menos 6 I1, aplicando propiedad distributiva, menos por menos es más 6 I2 igual a 3. 4 I2 más 6 I2 igual a 10 I2 menos 6 I1 más 10 I2 igual a 3. Como tengo ya esta ecuación, entonces la otra ecuación con las mismas dos incógnitas es esta. Voy a multiplicar esta ecuación por 6 para reducirla. Me quedaría entonces así:
6 y 1 más 2 por 6, 12 y 2 igual a 6 por 3, 18 menos 6 y 1 más 6 y 1 se cancelan, 10 más 12, 22 y 2 igual a 18 más 3, 21. Y este 22 que está multiplicando, 18, 19, 20, 21, este 22 que está multiplicando pasa a dividir, igual a 21 sobre 22. Este sería I2. Equivale a 21 dividido 22. Con mi calculadora, entonces 21 dividido 22 nos quedaría de 0,95 amperios. 0.95 amperios. Tengo el valor de la intensidad de corriente 2. I2. Muy bien, ya tengo I2. Y I1 puedo determinarlo con esta ecuación. Entonces, aquí I1 es igual a 3 menos 2 y 2. I1 igual a 3 menos 2 por I2, que es 0.95. Por lo tanto, I1 es igual a 3 menos 2 por 0.95, me quedaría 12 onceavos de amperio, es decir, 1.09 amperios. Tengo el valor de mi intensidad de corriente I1. I3 es la resta de I1 menos I2. Por lo tanto, I3 es I1, que es 109 menos 0.95 amperios, y sería 1.09 menos 0.95, me da 0.14. Entonces I3 es 0.14 amperios. Bien, ya tengo las intensidades I1, I2 e I3. He encontrado I1, I2 e I3, que es I3, es la misma intensidad de corriente que pasa por acá, y con esa intensidad de corriente I3 vamos a establecer el voltaje Thevenin a continuación. Bien, ya hemos establecido en nuestro circuito, usando las leyes de Kirchhoff, las tres intensidades de corriente I1, I2 e I3, que a partir de este nodo se distribuyen. Vamos ahora a determinar el voltaje Thevenin. Este voltaje equivalente, vamos a utilizar una supuesta, una ficticia tercera malla, donde este sería el voltaje Thevenin, asumiendo una fuente de voltaje. La fuente de voltaje Thevenin está. Recordemos que el circuito está abierto, por lo tanto no va a haber flujo de corriente en este sentido. Y vamos a determinar una tercera malla, una malla 3. En esa malla 3 sería entonces que hay una fuente de voltaje Thevenin que va de más a menos, entonces sería menos el voltaje Thevenin. Aquí vamos a establecer que tengo menos más 3
Aquí vamos en contra de la intensidad de corriente I3. Sería entonces más 4 I3. Y eso igual a 0. Porque recuerda que este circuito está abierto, esta fuente esta resistencia, por esta resistencia no pasa corriente, por lo tanto dejamos así. Ya tenemos I3, para eso usamos las leyes de Kirchhoff para determinar el valor de I3. Por lo tanto, nuestro voltaje Thevenin es de 3 más 4 por I3, pero la intensidad 3 es 0.14 amperios. Y nuestro voltaje Thevenin viene siendo entonces 3 más 4 por 0.14 sería de 3.56 voltios. 3.56 voltios. Tengo ya el voltaje Thevenin esperado. Este voltaje. Listo. A continuación voy a establecer la estrategia para este circuito reducirlo a nuestra resistencia Thevenin. Para ello, entonces, ya tenemos clara, voy a escribir nuestro voltaje Thevenin acá. Sería de 3.56 voltios. Borro acá. Y la estrategia para llegar a nuestra resistencia Thevenin es anular estas fuentes de voltaje, establecer un corto aquí, anular esta fuente de voltaje y anular esta fuente de voltaje. Y ahora ir reduciendo este circuito a una sola resistencia. Vamos a ir reduciendo este circuito a un circuito de una sola resistencia. Ya conocemos las intensidades de corriente y este circuito. Lo primero que podemos establecer aquí es que en esta malla la resistencia de 4 ohmios y la de 8 ohmios están en paralelo. Sería entonces, estas dos van a dar una resistencia equivalente 1, vamos a llamarla R1, que sería esta, R1, que es estas dos. Aquí está la de 8 ohmios, 8 ohmios, sería entonces, aquí tengo la de 4 ohmios, 4 ohmios esta, y aquí tengo mi otra resistencia de 8 ohmios para establecer A y B. R1 vendría siendo 1 sobre R1 por lo que están en paralelo, 1/4 más 1/8 igual a 8. 8 dividido 4, 2 más 1, 3 octavos. Por lo tanto, R1 es igual a 8 tercios de ohmio. R1 es 8 tercios de ohmio. Voy a dejarlo así. R1 como 8 tercios de ohmio. Este R1. 8 tercios de ohmio. Bien, observa que R1 y esta resistencia de 8 ohmios están en serie, por lo tanto se van a sumar. Ahora voy a determinar la resistencia 2, que es la equivalente entre R1 y 8, vendría siendo una resistencia 2. Aquí tengo la resistencia de 4 ohmios, que es esta, porque esta es la suma de estas dos. 8 ohmios, punto A,
y punto B. Y R2 viene siendo 8 tercios más 8. 8 por 3, 24. Y 8, 32 tercios. 32 tercios de ohmio. Ya tengo R2, 32 tercios de ohmio. Bien, ahora observa que R2 y 4 están en paralelo. Darían una resistencia, borremos por acá. Estos cálculos ya están, toma nota de ellos. 32 tercios. Entonces, darían una resistencia que voy a llamar R3. R3 es la suma de estas dos, esta es de 8. A, B, y R2 más 4, 32 tercios más 4, sería 1 sobre R2, 1 sobre R3, 1 sobre la resistencia equivalente de R3, sería 1 sobre 32 tercios, que son 3/32, más un cuarto. Viene siendo esto igual a mínimo común 32, 3, 32 dividido 4, 8, por una 8, 8, 9, 10, 11, 11/32, por lo tanto R3 es de 32 onceavos de ohmio. R3 son 32 onceavos que vamos a sumar con 8 y ya he encontrado mi resistencia Thevenin, es la que estaba buscando, RTH, entre A y B. Y mi resistencia Thevenin entonces es la suma de R3, que son 32 onceavos, más 8. Entonces 8 por 11, 88, más 32, 88, 32, 8, 9, 10, 0, llevo una 8, 9, 10, 11, 12, 120, 120 onceavos. Y 120 onceavos de ohmio, mi calculadora, 120 onceavos de ohmio, 120 onceavos de ohmio, 120 dividido 11, vendría siendo 10.91. Mi resistencia Thevenin es de 10.91 ohmios. Sería esta resistencia Thevenin. Resistencia Thevenin es de 10.92 ohmios. Bien, tengo entonces que todo el circuito original se reduce a un circuito con un voltaje Thevenin de 3.56 voltios y una resistencia de 10.92 ohmios. Ahora estableceremos nuestro objetivo inicial, que era encontrar la corriente, la intensidad de corriente en una resistencia que teníamos acá de 16 ohmios. Por lo tanto, esa resistencia de 16 ohmios sería la que vendría acá, de 16 ohmios. Tengo entonces ese circuito y me quedaría la resistencia Thevenin con la de 16 ohmios en serie. Por lo tanto, tengo una resistencia equivalente de 16 más nuestra resistencia Thevenin, que es de 120 onceavos o de 10.91. Pues dejémoslo en 10.91 más 10.91
nuestra resistencia equivalente sería de 26.91. Una resistencia equivalente de 26.91 con un circuito equivalente de un voltaje Thevenin, una resistencia equivalente total de 26.91 ohmios, un voltaje Thevenin de 3.56 voltios, y estableceremos la intensidad de corriente por la ley de Ohm, de tal manera que esa intensidad de corriente es la fuente de voltaje de 3.56 voltios sobre la resistencia, que son 26.91 ohmios, y daría una intensidad de corriente de 3.56 dividido 26.91, 0.13 amperios. 0.13 amperios. 0.13 amperios. Muy bien. Ya hemos usado como herramienta entonces el teorema de Thevenin, las leyes de Kirchhoff, para establecer la intensidad de corriente en el circuito. Muchísimas gracias. Espero que te haya podido servir. Compártelo entre tus amigos, escribe tus comentarios y que tengas un gran día.